otros episodios que se corta la grabación. Entonces, pero ahorita no. Ya. Muy bien. Listo, nada más sonrío para el inicio. Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, de este espacio que estamos creando juntos. Este es un episodio muy significativo porque todos tenemos un maestro en la vida que nos ha marcado, ya sea positivo o negativamente, pero hay alguien que nos ha marcado, nos ha enseñado algo, porque creo que no es tanto lo que nos van a enseñar teóricamente en una clase, sino la responsabilidad que tienen al acompañarnos en el día a día y que muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo valoramos, y menos en etapas tan complejas como es la adolescencia, y aún más en la actualidad que vivimos, en un mundo que está en constante cambio, en una velocidad impresionante, con problemas que uno ya ni se imagina ni cree que puedan existir o que son de película de terror, pero que existen. Y para eso nos acompaña un gran maestro que ha sido compañero de vida de muchos años, y que me siento muy honrada de que nos acompañe hoy. Te explico antes de dar la presentación que en los episodios únicamente digo el nombre de la persona y tú dices quién eres. En este caso tenemos a Roberto Cárdenas. ¿Quién es Roberto? Bueno, pues muchas gracias, Cristi, por la distinción de invitarme a tu espacio digital, y pues le enviamos un saludo a toda tu audiencia. Yo soy Roberto Adrián Cárdenas Torres, soy licenciado en Derecho, soy maestro, tengo una maestría en Administración Pública, y en la actualidad, desde el año 2001, una de mis actividades profesionales ha sido la docencia. He sido maestro a nivel universitario, he sido maestro a nivel media superior, y ahora, desde hace 12 años aproximadamente, he sido maestro en nivel secundaria. Entonces, pues me ha tocado ver un poco, conocer un poco básicamente a los individuos, a las personas en sus diferentes desarrollos. Todavía no llego a la primaria. Y kinder. Ni kinder. ¿Querés llegar? ¿Te gustaría? No sé si tenga el ánimo, porque ya por mi edad, a lo mejor, pobrecitos niños, no aguantarían mucho. No, a lo mejor yo sería un poco paciente, creo pensar. Y a mi edad la espalda ya me duele. Entonces... Imagínate, sí. Sí, claro. Sí, claro. Oye, pero entonces, a ver, estudiaste Derecho. Sí. Y luego una maestría. Y luego una maestría, sí. ¿Cómo o cuáles fueron tus primeras experiencias laborales? Bueno, yo fui a la mitad de la carrera, empecé a trabajar en despachos jurídicos. El primer despacho en el que trabajé, al cual le guardo mucho cariño, es el despacho del licenciado Luis Fernando de Luna Miranda, que en paz descanse. Y ya después trabajé en otros despachos. Trabajé también de manera personal, individual, y tuve la oportunidad de trabajar en el Senado de la República también, en un grupo de asesores de un senador de un partido que ya dejó de estar en el poder. Ok, y de ahí, ¿cómo fue que te moviste a tu maestría o que entraste ya después al área de la educación? ¿Qué cambio hubo ahí? Bueno, mira, te cuento, en el año 2001, trabajando en el Senado, el maestro en Derecho que me invitó a trabajar con él, al que le envió un saludo, el maestro, el doctor Gilberto Salazar, me comentó, porque él daba clases en un instituto de administración pública, y él me invitó a que me sumara al esfuerzo de ese instituto como estudiante, y ahí cursé mis estudios. Ahí cursé mis estudios de maestría. Te voy a comentar algo que es un poco raro de escuchar, pero es demasiado común porque lo he escuchado mucho en el ambiente de la docencia. Cuando yo terminé la carrera universitaria, una persona me ofreció dar clases y yo le dije, no, yo no voy a dar clases porque yo no estudié para dar clases. Y trabajé en el área de mi ejercicio profesional como licenciado en Derecho postulante, llevando asuntos en materia civil, en materia familiar, en materia de arrendamiento, en materia fiscal, algunos en materia penal. Pero en el año 2001, estando yo en la maestría, uno de mis compañeros
me comentó que él y un amigo de él estaban armando una universidad. Y me dijo, me gustaría que le echaras un ojo a los planes de estudio. Entonces, le dije, sí, con mucho gusto. Entonces, nos vimos, me mostró el plan de estudios de la universidad que estaba, en ese entonces, esa universidad estaba incorporada a la UNAM. Y le dije, pues está muy bien, aquí yo creo que no hay nada que aportar porque la UNAM te está dando los contenidos. Y me dijo, ¿no te gustaría dar clases? Y dije, bueno, pues una clase no me cae mal. Y ahí fue el cambio, porque a partir de ahí fue que yo ya continué con la docencia como la actividad, una de mis actividades alternas, que a la larga se convirtió en mi actividad principal. Ok, entonces empezaste a dar clases en la universidad. En la universidad. La universidad donde yo daba clases tenía también preparatoria, secundaria, primaria y kinder. Entonces me ofrecieron dar la materia de derecho en el tercer año de prepa. Entonces ahí di clases en la prepa. Ok, ¿y recuerdas tu primer día de primera clase como maestro? Sí, por supuesto. Y no falta quien de mis alumnos que todavía me contactan, me dicen, me acuerdo mucho de tu primera frase cuando nos diste la bienvenida, que fue, bienvenidos víctimas. Otra víctima más entraban y decían, buenas tardes, buenos días, ¿puedo pasar? Sí, yo decía, otra víctima más. Pero bueno, es porque parte de mi ánimo es un poco festivo y era como una forma de ayudarles a romper el hielo, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuántos años tenías tú? En el año 2001, tengo que decirlo. Bueno, cuando empezaste a dar clases. 30 años. 30. En el año 2001, okay. Tenía 30 años. Ya tenías una edad buena para dar clases. Sí, por supuesto. Me acuerdo yo hace unos años, un par de años casi, que te dije, voy a empezar a dar clases. No, yo a mis 24 que empecé a dar clases de preparatorias y... Pero, tienes que tomar en cuenta, Cristi, que en la actualidad la carrera docente, el ejercicio de la docencia, ha sufrido modificaciones en virtud de que los estudiantes requieren otro tipo de actitudes de los profesores. Entonces, un profesor joven puede ser que le falte experiencia en la cuestión del trato con los alumnos, o puede ser que el control de grupo le cueste trabajo, inclusive académicamente haya cosas que tenga que meterse a repasar, pero el estudiante aprecia al maestro joven porque lo ve como un igual. No es lo mismo que el maestro más grande. El maestro más grande sí puede llegar a imponer, aunque el maestro no sepa nada o le cueste mucho trabajo, tiene una disposición diferente. En cambio, un maestro joven, alguien que tiene 23, 24, 25 años, para empezar, le pasa lo mismo que a los estudiantes en el salón de clases. Empieza a absorber todo lo que va a necesitar para dar clases en el futuro. Entonces es un proceso de aprendizaje. Y que creo que eso que dices es importante no solo en maestros jóvenes, sino en cualquier edad. Sí, claro. Que también tengan la humildad, la sencillez de decir, no estoy solo yo para enseñar, sino también para aprender. Y es algo que al menos yo le repetía mucho a mis alumnos. O sea, no solo yo les vengo a enseñar algo, sino ustedes también me enseñan a mí día a día, de cualquier aspecto, desde autoestima hasta de teóricamente, hasta de cómo hablar mejor para explicar un tema, etcétera. Entonces justo eso, me gusta cómo lo vas mencionando, porque sí es como darle valor a los maestros jóvenes. Sí, claro. Pero que tampoco se pierda que haya maestros adultos o adultos mayores. No es el caso. pero por ejemplo, me refiero a que tenía una maestra en la prepa, una compañera maestra que era adulta mayor y que decía eso, o sea, es que los alumnos ya no se acercan, pero yo platicaba con ella y te contaba unas experiencias, claro, que es esa experiencia empírica que no se tiene, aunque queramos, a una edad corta, ¿no? Claro. ¿Qué más recuerdas de esa primer clase, además de lo de víctimas? Bueno, pues también está la parte de la estructura, ¿no? Porque empiezas a conocer cómo estructurar tu clase. Yo pienso que a mí me ayudó mucho, que fue muy positivo mi ejercicio profesional, porque
yo podía contextualizar lo que estaba enseñando. No es lo mismo hablar de algo que no conoces a hablar de algo que sí sabes. Entonces, cuando me preguntaban qué es una apelación, pues yo les decía, es un recurso judicial a través del cual uno de los individuos que participa del proceso legal, tanto en materia civil o en materia penal, al estar en disconforme o en conformidad con una resolución, puede acudir ante una instancia superior a solicitar la revisión de dicha resolución. Entonces, claro que por supuesto se me quedan mirando porque me decían, me quedé perdido desde donde empezaste, pero siempre les he dicho a mis alumnos, y conforme fue pasando la vida, estoy más convencido de eso. Es muy importante para los efectos de la cultura del alumno no hablarle de una manera tan coloquial. Tienes que ayudarle a que desarrolle el gusto por aprender el uso del lenguaje. Es muy importante, porque el lenguaje abre las puertas del mundo. Los filólogos podrían ser perfectamente las personas que dominen el mundo, nada más que no son tantos y no tienen esa proyección como la puede tener un abogado, como lo puede tener un psicólogo. El lenguaje es la herramienta. Cuando tú puedes aprender a manejar el lenguaje y puedes expresarte de muchas maneras con una proyección importante, muchas puertas se te abren. Aparte lo que dices de la experiencia empírica con la teórica, cuando se juntan, creo que ahí es cuando se hace la magia, porque hablas de otra forma, muestras otra emoción, das ejemplos y te recuerdas momentos que hayas vivido, no sé, por ejemplo, cuando yo daba las clases de psicología decía, no, es que este paciente me entró en crisis y tal, entonces hasta tú te sientes más seguro, te proyectas diferente y haces que la clase genere interés. Por supuesto. Que creo que es algo también que has visto tú a lo largo de estos años, de los tipos de maestros compañeros maestros que te has encontrado o que maestros que tú tuviste, o sea, desde los cuales son súper así ortodoxos de no, la clase yo vengo a enseñar y lo que yo digo es la verdad absoluta, o desde los maestros que te dicen, no, cuestiona, a ver, vamos a ver si es verdad o no. Me acabas de hacer recordar al profesor Juan Yáñez Pineda, que en paz descanse, mi maestro de Derecho Constitucional. Mi maestro de Derecho Constitucional era maestro normalista y después estudió la carrera de Derecho. Entonces sus clases eran maravillosas, porque él tenía una estructura, él tenía herramientas, tenía los recursos pedagógicos para poder dar fundamento y dar una proyección a su conocimiento. Él conocía perfectamente su materia y aparte tenía las herramientas para que el alumno pudiera entender de una manera más sencilla. Me acuerdo mucho que nos decía, el juicio de amparo es un recurso que puede tener una proyección tan importante porque defiende al ciudadano de los actos violatorios del Estado en contra de su honra, de su persona. Es como en el chiste del sapito. Entonces a todos nos dejaba con... ¿Pero por qué? ¿Cuál chiste? Sí, ¿cuál chiste del sapito? Nunca nos dijo el chiste del sapito. ¿Pero qué hacía? Captaba nuestro interés. Claro. No nos dejaba que se muriera la clase. Entonces, ese tipo de maestros, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho también porque un día que regresé a la universidad, andaba yo viendo mis trámites de la titulación, me dijo, Cárdenas, ¿está usted viendo lo de su titulación? Y yo le dije, no, vine por nostalgia. Me dijo, no pierda el tiempo, si viene a eso, lárguese de aquí. Entonces era un maestro que te impulsaba, que eso también es muy importante, que de repente en nuestras familias es complejo entender el mundo de fuera porque en el mundo familiar nos educaron de cierta manera. ¿Te puedo comentar algo de mi secundaria? Uh-huh. Tuve un maestro de química en la secundaria 10, el profesor Guadarrama. Si tú le preguntas a todos mis compañeros de mi generación, inclusive si tú le preguntas a compañeros de otras generaciones, mi hermana que también estudió allí, todos hacemos la misma cara. Porque era terrible el maestro, era buenísimo, era un hombre, aparte él era un hombre mayor, pero era un hombre sumamente sarcástico. Entonces todo mundo salía odiando a ese profesor. ¿Pero qué crees? Que muchas generaciones, muchos
alumnos de las diferentes generaciones de esa secundaria se hicieron químicos. ¿Por qué? Algo sembró ese maestro en ellos. Entonces, reconocer en el mundo del estudiante que el profesor es una influencia sumamente importante es muy complejo. Esto pasa como cuando los hijos le reconocen el valor a los padres al paso de los años, porque dicen, ay, es que mi papá, mi mamá, y al paso de los años dicen, qué sabio era mi padre, lástima que no está aquí ya. Mi mamá, qué sabia, me dio todas las herramientas que yo necesitaba para la vida, pero yo no lo sabía. Sí, pues en el momento creo que es algo muy importante de recalcar, ¿no? O sea, como los dichos van cobrando sentido. ¿Cómo dice el dicho de cómo me ves, te verás? Como me ves, te verás, y como te vi, como te veo, me vi también. Sí, todos los dichos van recobrando un sentido cuando vas creciendo y creo que justo eso es lo valioso como maestros que no se tiene que ir perdiendo. Sí que metan maestros jóvenes, pero también que no pierdan el lado docente de la experiencia para que se junten y creen grandes cosas, ¿no? Porque si no, creo que queda ahí un hueco, un vacío importante. Así es. ¿A qué realidad te has enfrentado tú dentro de los salones de clases? Desde la realidad de alumnos súper atentos que te ponen atención, desde la realidad de alumnos que cero les interesa la clase y ni te pelan. Y por ejemplo, últimamente está muy cañón ser maestro y que se la pasan en el teléfono celular. Antes era dormirse, ahorita ya se está en el celular y ya no sabes si es que está tomando, o en la compu, ya no sabes si es que está tomando notas o que está viendo otra cosa. ¿Qué realidades te has enfrentado y cuál te ha impactado más? Mira, pues en este ejercicio profesional, muy sencillo, muy humilde, porque no es un gran ejercicio. O sea, no me refiero a que le quite un valor, sino que a lo mejor aún me falta mucho por ver. Afortunadamente me he encontrado con mucha disposición de parte de los alumnos en todos los grados académicos en los que he dado. Por supuesto que también he de decirte, Cristi, que cada grado, pues cada grado de la educación formal va teniendo una incidencia en los alumnos. Te cuento. Los alumnos de los primeros semestres de la universidad son muy dóciles. Se puede hablar con ellos, se puede dialogar con ellos, porque están iniciando, entonces ellos necesitan esa guía. Pero ya hablar con los alumnos de los últimos semestres no es igual, porque muchos de ellos ya te retan, te confrontan, algunos pues tal vez con un afán de protagonismo quieren mostrar que lo que tú estás diciendo no es tan exacto o que inclusive puede adolecer de la información. Y en preparatoria, sí, yo creo que lo más complejo que he tenido ha sido preparatoria, porque me he encontrado, la materia que yo doy es del último año. Entonces, el alumno de preparatoria, en el último año, ya está muy enfocado en que va a entrar a la universidad. Entonces, hay muchos alumnos que realmente se lo toman demasiado en serio. Entonces, no es el mismo ánimo, no es la misma disposición. Los alumnos que están en los últimos semestres de la universidad normalmente ya trabajan, tienen otras responsabilidades. Es como tener un alumno que ya está casado, que los tuve. Ese alumno es muy humilde. ¿Por qué? Porque él tiene la necesidad de terminar. Entonces él se acerca, así me pasaba con un alumno, él se acercaba y me decía, oye, me gustó esto de la clase, no lo entendí, ¿dónde puedo checar? ¿Dónde puedo yo ahondar en lo que tú estás diciendo? Ah, pues así, así. Oye, tengo una duda, ¿tú cómo ves esto? Entonces es muy diferente. Los alumnos de secundaria son muy exigentes, pero no en la parte académica, sino en la parte emocional, en la parte de la atención. Ellos están buscando referentes. Hay quien te está retando, hay quien te ve como
una figura de autoridad, alguien que hay quien te ve como un ejemplo también. Y por eso es muy importante la responsabilidad de mostrarte siempre lo más transparente que puedas, pero también lo más, no es el término, pero es lo más cercano, lo más estricto, tal vez lo más comprometido, que te vean firme, es importante, porque el alumno en esa instancia necesita una figura de autoridad, no alguien que lo esté regañando, sino alguien que le aporte cierta seguridad y le aporte también el ejemplo. Es muy importante. Y qué bueno que haces la diferencia de a lo que te refieres por estricto, porque por ejemplo tuve una experiencia en prepa de que el director me decía, es que maestra, el control de grupo. Yo pasaba por el salón cuando a él le tocaba dar clases, porque daba clases aparte a los de sexto, y lo veía a él siempre sentado en el escritorio y todos los alumnos sí estaban callados. Uno, pero pues era el director, ¿no? Entonces como que eso ya tiene cierto, me voy a comportar. Dos, como que era muy serio y les preguntabas a los alumnos y es como ni le ponían atención, decían que no sabía enseñar, todo lo que tú quieras, ¿no? Que también dicen los alumnos. Pero yo decía, entonces, ¿a qué se refiere con este control de grupo? Porque a diferencia de mis clases, sí eran más, para empezar, él daba derecho, yo daba orientación educativa y psicología. Entonces mis clases se prestaban a que fueran más lúdicas, más de ejercicios de reflexión, de introspección, y hacía luego mucha dinámica yo. Entonces también se prestaba que los alumnos se relajaban y todo, pero esta diferencia o esta línea delgada que es importante también como maestro aprender a no cruzar, de sí llevarte bien con ellos, pero no soy tu amigo, soy tu maestro. ¿Cómo fue que tú lo fuiste aprendiendo o qué consejos les darías a esos maestros que empezamos? Bueno, primero que nada te quiero decir que sí la formación que tenemos como profesionistas va a incidir en nuestro ejercicio profesional docente. Porque recuerdo que en alguna ocasión que fui a un congreso de maestros de Derecho, unos maestros de la Universidad Nicolaita, de San Nicolás, Nicolaita o Nicolaita, no recuerdo, de Michoacán, de Morelia. Recuerdo que llegaron a ese congreso con unos maestros pedagogos. Eran abogados que daban clases, pero llegaron aparte como con un grupo de asesores, como con 2 o 3 maestros pedagogos. Entonces ellos hacían la propuesta de que se sustituyera la clase de la cátedra tradicional. Esa cátedra en la materia de derecho donde llega el abogado que, caray, pues ya está muy grande, pero es un libro abierto, tiene toda la experiencia, todo el conocimiento, te cita la ley textual y solamente habla él. Yo en ese entonces me pareció algo innovador y bueno que también hubiera esa opción de que se permitiera a través de estas herramientas pedagógicas invitar al alumno como desde un enfoque constructivista a que ahora te toca a ti. Yo vengo, puedo dar mi clase, pero te toca a ti, ¿eh? Tú como alumno tienes que desarrollar las cosas, porque nadie aprende si no hace. Entonces, me regreso a lo que tú me comentas. Mira, no hay ningún manual que te diga cómo garantizar el control de grupo, porque en un grupo de 15 alumnos, en un grupo de 30 alumnos, estás hablando de universos paralelos. Cada quien tiene su propia formación. Los chicos, por ejemplo, en secundaria, algunos están bien, otros están cansados, otros están, a mí me pasa mucho ahora que al día que llegan a la clase están cansados porque el día anterior tuvieron fútbol, tuvieron clases de piano, tuvieron 1000 cosas y llegan a las 10 de la noche a su casa. ¿Quién tiene ganas después de todo eso de hacer tarea o de conseguir algo que se les pide? Y al día siguiente están cansados. Entonces, todas estas situaciones no vamos a poder enfrentarlas de una manera, ¿cómo decirte?, personalizada,
porque no te da la hora de, en el caso mío, no me da la hora de clase. Entonces tengo que pensar en generar una actividad académica que los ponga a ellos a trabajar. Yo no puedo llegar y dictarles. En la actualidad son muy pocos los maestros que en secundaria llegamos y dictamos. ¿Por qué? Porque ya el nivel de inquietud del alumno, la energía que tiene, es necesario mejor aprovecharla en que ellos hagan algo. Por ejemplo, tu servidor lo que hace es que la primera clase de un tema, llevo una presentación, llevo videos, platicamos, expongo, abro el espacio para preguntarles, casi nadie contesta, pues porque es obvio, pero ya la segunda clase, entonces sí ya les digo, oye, te traje información, te toca a ti hacerlo en tu cuaderno, yo necesito que tengas una evidencia del trabajo en tu cuaderno. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer un apunte, puedes hacer un mapa conceptual, puedes realizar un organizador gráfico. Eso tú lo decides, yo no te lo voy a poner. Y en la última clase, porque en la actualidad en el instituto donde yo trabajo, los chicos llevan su computadora, no pueden llevar su celular, pero llevan su computadora. Entonces ahí les digo, ahora te toca a ti, a través de las herramientas digitales con que cuentas, desarrollar el tema. Oye, ¿qué puedo hacer? Pues puedes hacerme un video, puedes hacerme un podcast, si se pronuncia así, podcast, puedes realizar una presentación, puedo hacer una presentación en Canva y quiero hacer un cartel, as you wish, como tú lo decidas. Entonces es un poco empujarlos para que el alumno haga. Yo creo que esa es la receta en la actualidad, pero sí hay que ser específicos, no les puedes dejar las cosas tan abiertas, sobre todo en secundaria, no le puedes dejar al alumno las cosas tan abiertas porque no va a poder, aún no está en esa sinergia de poder decidir qué poner y qué no. No, hay que guiarlo, hay que guiarlo. Y el control de grupo, tú lo vas a ir sintiendo. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, tú vas a ir sintiendo cómo está el ambiente en el salón. Recuerdo que en un colegio donde trabajé, en el primer colegio donde trabajé de secundaria, la directora nos mandó a un curso para activar al alumno cuando se encontraba cansado a través de la gimnasia cerebral. Entonces teníamos, y digo, todavía en algunas escuelas se ocupa, yo no lo he hecho porque le perdí la práctica, pero no se me hace malo. Si veíamos que el ambiente del alumno, de los alumnos empezaba a bajar, ya empezaba a haber muchos ruiditos y todo eso, suspendíamos la clase y nos parábamos, todos de pie. A ver, vamos a hacer esto. Y mientras te tocabas la cabeza así, con la mano aquí tocabas el estómago. Y entonces se reían. Ahora vamos a saltar, vamos a hacer esto. 5 minutos de sacarlos de ese contexto del aburrimiento, terminaba y ¿qué crees? Que regresaban con otra actitud. Entonces, no vas a, insisto, el control de grupo nace a partir de que tú puedas encontrar la forma de manejar el ánimo de la clase. Es muy importante. No puedes atender personalizadamente, no vas a ir con cada alumno, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te fue bien ayer? Porque te vas a encontrar mil situaciones. A lo mejor el chico venía bien y en la primera clase que tuvo con el profesor Roberto de formación cívica y ética lo regañó, y la segunda clase el niño está enojado porque el profesor lo regañó, porque a lo mejor lo evidenció frente al grupo, porque a lo mejor tiene presión en su casa y no quiere fallar. Entonces es complejo, pero se puede, hay que irlo aprendiendo poco a poco. De lo que vas diciendo, por ejemplo, ibas a decir algo. Que si estoy hablando mucho, córtame. No te preocupes, para eso es el espacio. Bueno. No, pero de lo que ibas diciendo, quiero como rescatar ciertas cosas. Por ejemplo, la parte de los ánimos, de que, ok, entiendo perfecto que a un maestro no le da la vida, porque justo, o vas y das la clase, o vas y escuchas a los alumnos, pero es muy importante que en las escuelas haya esa persona, ese psicólogo que escuche a los alumnos, que no se tome no quiero decir por sentado, no sé cómo decirlo, o sea, como que no se tome como algo sin importancia, el que se escuche cómo están, porque tú bien lo dijiste, distraerlos de su realidad o incluso que los escuches, cambia su actitud con el maestro, con la clase, con los temas que están viendo,
uno de, por ejemplo, cuando yo entré a dar clases en prepa, llegué a un grupo que eran, hasta todos los maestros decían que era el peor grupo, ¿no? Hagan de cuenta, no sé si han visto la de No Manches Frida, así. Entonces, yo siempre hasta a ellos les decía, oigan, así los vemos, ¿eh? ¿Quieren que así los veamos? Y lo que yo hice al llegar fue primero ganármelos a ellos en vez de llegar a darles temas, porque dije, no, llego y les doy temas, nunca me van a pelar. Yo creo que ahí, obviamente, tu formación profesional es la que te dicta cómo poder lograr llegar a ellos. Y algo que dijiste que también se me hace sumamente importante es la etiqueta que se le impone a los grupos. Porque sí es cierto, sales del grupo y llega el maestro y el maestro que viene después de ti y te pregunta cómo están y tú dices, híjole, que Dios te acompañe y ya el maestro entra predispuesto. Entonces, sí, eso yo creo que tenemos que trabajarlo los docentes, aprender a ver al adolescente como lo que es. No es un adulto pequeño, es un adolescente. Es alguien que tiene necesidades diferentes a las que podemos tener cualquiera de nosotros que ya pasamos por la adolescencia. Y por eso, Cristi, inclusive un buen amigo mío, profesor de francés, el profesor Orbelín, a quien le mando muchos saludos porque seguramente va a ver el video, él me decía, Roberto, ya estás en una edad en la que tal vez te conviene regresar a la universidad, porque ya vas a empezar a no tener tanta paciencia con los adolescentes. No me siento así, pero él es más grande que yo creo que por algo me lo dice. Entonces también estar abierto a la experiencia de los demás. Y creo que el que no se nos olvide que alguna vez pasamos por esa etapa también, ¿no? Es muy importante, porque a lo que iba con la experiencia de que primero busqué ganármelos a ellos en vez de los temas, es que al final del día o del tiempo, cuando terminé de dar clases en esa escuela, uno de los alumnos que expulsaron de la escuela, creo, o se dio, ajá, creo que lo dieron de baja de la escuela, que nunca pelaba, nunca entregaba nada. De los mensajes que recibí fue, usted fue la única que me motivó a entregar las cosas, a investigar, porque hubo un día que llegó y me presentó un tema súper bien y hasta a mí me sorprendió y le dije, ¿por qué no? ¿Qué les cuesta hacerlo en cada clase, no? Pero es eso, que no nos detenemos y no le damos la importancia a la parte humana. Muchas escuelas se pintan de sus megaletreros de valores, ¿no? De respeto, solidaridad y todo, pero ¿qué tanto realmente lo están empleando? Desde tu experiencia, ¿qué tanto te ha tocado que realmente empleen desde los docentes, desde el director, todo eso con los alumnos, que no sean un número más económico que pagan colegiatura y se sume la cartera de alumnos en economía, sino en personas que se están trabajando e impactando? Bueno, mira, yo te puedo decir que las dos instituciones que he trabajado a nivel secundaria, sí hay un trabajo muy serio de valores. Sí se busca que los alumnos tengan esta reflexión moral, porque no es lo mismo, esto lo dice mucho el director de la escuela donde estoy actualmente trabajando. Él dice, no se trata de decirle al alumno cuando está parado en la banqueta que no se debe de pasar el semáforo en rojo porque va contra la ley, sino más bien explicarle, no te debes de atravesar cuando el semáforo está en rojo para ti porque puedes provocar un daño, un accidente, puedes tener una consecuencia. Entonces, esta parte de la reflexión moral es muy importante y si nosotros no nos enfocamos en esa parte de buscar reforzar la moralidad como tal, pues es difícil que los valores entren en casa, en el alumno. Obviamente, eh, también yo creo que tendríamos que ser un poco pacientes con estos procesos, porque como todo en la vida, la construcción de la conciencia, de la identidad, es un proceso que lleva tiempo. Entonces, tratar de enseñarle a un chico la importancia de la solidaridad cuando en su casa sus padres
no son solidarios, lleva un proceso. Obviamente el chico llega a la escuela y ve que la escuela le habla de algo que en su casa no le hablan. O lo que es peor, no solamente no le hablan, sino que le muestran que a lo mejor la solidaridad es símbolo o es un signo de debilidad. Entonces hay que ser un poco pacientes en ese proceso. Poco a poco, esto es, vas dando un paso, vas dando otro, a lo mejor tienes que retroceder un paso, pero vuelves a dar el paso hacia adelante. No podemos, no podemos pensar que vamos a lograr la meta más alta. Esto es un poco como estos proyectos que tienen algunos colegios de excelencia, que hablan de que sus alumnos son de alumnos muy excelentes. No lo dudo, yo creo que hay escuelas muy exitosas, pero también hay escuelas que están en ese proceso. Y también hay escuelas que no se preocupan tanto por la excelencia, sino más bien se preocupan un poco más, sin hacer a un lado el buscar que el alumno académicamente tenga un buen desempeño, también están buscando que ese alumno se desarrolle como un buen ser humano, que también eso nos hace falta. Muchísimo. El otro día, ahorita que decías lo de la excelencia humana, teníamos aquí en la escuela en educación especial más, teníamos una capacitación y uno de los maestros nuevos preguntó, claro, es que buscamos la excelencia. Y la directora Angie les dice como, depende y no. O sea, porque aquí no te puedes hablar de una excelencia académica con un 10 como te lo pintan otras escuelas, porque para nosotros como institución nuestra excelencia académica es que el alumno logre ir al baño por sí mismo, que logre el control de esfínter. Claro. Que ahí me da mucho el pie para que meta el tema que más quiero preguntarte, es sobre la experiencia que has tenido en esta parte de lo que se empieza a escuchar de inclusión educativa. Digo se empieza a escuchar porque antes era más un modelo de integrarlos y era más tenerlos en las esquinas, entretenidos, y sigue existiendo muchas escuelas en las que es nada más tenerlos ahí para que cumplan con el número de personas con condiciones en el neurodesarrollo o alguna discapacidad en el aula o en el trabajo, pero realmente no se hace accesible el conocimiento para ellos. Entonces hablabas ahorita, perdón que te interrumpa, pero, pero para completar la idea, o sea, hablabas ahorita, por ejemplo, de esta parte de hacer parte a los alumnos, hacerlos partícipes, que hagan práctica, que hagan ejercicios reflexivos. ¿Qué te ha tocado ver en cuanto a alguna persona de cualquier tipo de discapacidad, condición en el neurodesarrollo? Bueno, mira, yo te agradezco primero que nada, Cristi, porque este tema de la inclusión a secas, desafortunadamente, se ha convertido en una bandera que solamente se utiliza para ciertos fines, y no es así. La inclusión debe abarcar personas que tienen necesidades diferentes. Las posturas frente a la vida, las ideologías, dependen de cada quien. Cada persona decide qué rol adoptar en su vida y qué necesidades va a satisfacer desde el punto de vista de la inclusión. Pero no se hace una proyección adecuada de este término. Y recuerdo un video que vi que decía que llega una pareja a un restaurante y dice, llega el mesero y les dice, buenas tardes, les traigo el menú. Este es un restaurante que tiene como finalidad, entre otras cosas, la inclusión de todas las personas. Y entonces la pareja le dice, pues nos parece perfecto, pero no vemos personas que puedan caber en ese concepto que tú estás diciendo. Y esta persona le dice, sí, porque mi menú está también escrito en braille. Entonces, yo invito a tu audiencia también a que hagan un ejercicio de reflexión de la importancia de que la inclusión realmente sea inclusión para todos, no nada más para un sector. Pero bueno, ahora, yo te puedo decir que en mi desarrollo docente he tenido alumnos que sí han requerido ciertas necesidades especiales,
no al grado de lo que estamos comentando, de lo que pudiéramos pensar por alguna discapacidad, pero sí porque a lo mejor hay una situación de dificultad en el aprendizaje, de medicación que deben de tomar, sí, a ciertos aspectos que sí pueden generar una diferencia y que obviamente a ese alumno no le vas a pedir que logre una excelencia como lo puede tener otro tipo de alumno, sino que a lo mejor el triunfo, la meta con ese alumno es que pueda hacer uso de sus capacidades y pueda sacarle el mayor provecho. Recuerdo mucho el caso de un chico que fue mi alumno y que también de secundaria, que le costaba mucho la comprensión lectora, le costaba muchísimo. Entonces, sus papás, preocupados por esto, le buscaron ciertas terapias y el terapeuta le comentó a los papás, hay que ayudarlo a desarrollar su concentración. Y eran papás que tenían los medios, lo empezaron a llevar a jugar golf para que él empezara a desarrollar primero su concentración. Segundo, les dejaban en la secundaria leer ciertos textos, entonces la evaluación hacia ese alumno era, de lo que leíste, hazme un dibujo. Okay. Hazme un dibujo, si puedes hacer una historieta, fantástico, pero si no, hazme un dibujo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí tú estás adecuando el aprendizaje, no lo estás haciendo a un lado, lo estás incluyendo y además, en su momento, tú mismo le dices al alumno, oye, fantástico, no importa que se acuerde de poco, ya te lo está plasmando lo que se está acordando. Debemos de entender que el cerebro humano, las neurociencias nos explican que el cerebro tarda pues aproximadamente 30 años en alcanzar ese desarrollo. No soy neurocientífico, ni mucho menos, pero es una realidad que también no todos desarrollamos nuestro cerebro de la misma manera. Ni aprendemos de la misma manera. Así es. Yo recuerdo que en mi época de secundaria, pues a mí me costaban mucho trabajo las matemáticas. Y obviamente pues a mí me causaba mucha frustración. Ahora con el paso de los años he aprendido que no era que me costaran trabajo, es que a lo mejor mi cerebro no tenía todavía esa madurez en ese momento para poder acceder a ese conocimiento como me lo estaban planteando. A lo mejor si hubiera tenido otro acompañamiento, a lo mejor hubiera aprendido las matemáticas de una manera más lúdica o de una manera más programada y me hubiera podido poner a la par de compañeros que sí lo tenían, ¿no? Sí, que por ejemplo las clases de historia, o sea, las hacen, a mí me tocó muy, no sé, aburridas y nunca me llamó la atención. Y en cambio, actualmente me interesa mucho el tema. Me llama la atención, busco investigar más y justo es lo que dices de que también el cerebro va como que encontrando el camino de acuerdo a la madurez y cómo le van atrapando los temas. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho en Colima, en las escuelas públicas allá, lo que empiezan a manejar desde el bachillerato es que hacen el examen de admisión no para el bachillerato como sería aquí en México, no para la prepa 5, para prepa 8 genérica, sino que allá lo hacen para el bachillerato, no sé, por decir algo porque no sé los nombres, de ciencias o en agroquímica, o para el bachillerato en ciencias humanas. Se van más, estas áreas que aquí adquirimos en prepa hasta el último año, allá las van adquiriendo desde cuarto de prepa, van eligiendo la escuela a la que quieren entrar desde lo que les empieza a interesar. Yo creo que también en Alemania lo manejan de ese modo, que empiezan a formarlos ya sea para lo, no sé bien, pero por ejemplo lo deportivo o lo académico, de acuerdo a las habilidades de cada persona. Hace algunos años, Cristi, Alemania tenía un sistema educativo, y digo hace algunos años porque desconozco en la actualidad si sigue siendo así, que se llamaba el sistema dual, inclusive quisieron adaptarlo a México, pero por alguna razón extraña que desconozco, pues nunca lo pudieron adaptar. El sistema dual era un sistema educativo que permitía que los alumnos eligieran
si iban a seguir una carrera universitaria o si se iban a especializar en un oficio, por ejemplo. Entonces, te podías encontrar con que un chico que no estudiara la universidad, por ejemplo, podría estudiar diseño de muebles y gozaba del mismo prestigio que un estudiante, o mejor dicho, de un, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, perdón. Pues sí, de un profesionista. El diseñador de muebles tenía una proyección laboral, tenía una proyección económica que no distaba tanto del profesionista. Por supuesto que el profesionista ganaba más, no es lo mismo lo que va a ganar un diseñador de muebles que un médico, cardiólogo, un cardiólogo o un obstetra o un ginecólogo, obvio, pero eso no significaba que esta persona no podía tener una vida digna ni tener ingresos dignos por la actividad que elegía. Entonces, no quisiera yo que esto que voy a decir sea tomado como una crítica, porque no lo es, pero sí es un punto de reflexión. Tal vez en el México actual valdría la pena pensar en generar un sistema similar a este, donde haya menos licenciatura, menos licenciados, pero más personas con una proyección laboral que le permita tener, sin necesidad de tener de buscar ser voy a usar el ejemplo así, un abogado donde hay muchísimos abogados, pero que nos falta un diseñador de muebles, un diseñador, ¿cómo se dice? De estos de interiores, que puede tener una proyección económica importante, una proyección social importante y un reconocimiento social también. Tal vez la panacea en la actualidad para muchos jóvenes sea una actividad técnica, por decirlo así, pero con una buena proyección, y no que tengamos cada año las escuelas de derecho llenas de estudiantes de derecho que cuando terminen la carrera, pues la proyección va a ser compleja, ¿no? No lo digo como crítica, es solamente una reflexión. No, y que igual si fuera como crítica, creo que hay críticas constructivas y que se tienen que llevar a cabo porque finalmente es tu opinión y que es tan respetable se comparta o no se comparta. Y justo eso va abriendo la conversación, que la gente se exprese. En el último episodio decía la mamá que entrevisté que se hable de lo incómodo. Y yo, Sí, claro, porque por hablar de lo supuesto, incómodo es hablar de cosas que existen, pero se quiere creer que no existe, nada más. por supuesto. Y esto que dices, por ejemplo, de hacer el sistema educativo de esta forma, creo que también permite, ya no hablando tanto de personas con discapacidad o con condiciones en el neurodesarrollo, sino simplemente de las personas que tienen un tipo de inteligencia más musical, un tipo de inteligencia más espacial, más en movimiento, que puedan hacer todo de acuerdo a su forma de aprendizaje. Pero ahí, por ejemplo, entra mucho mi dilema de que no sé qué falla, porque como maestros no da la vida con salones de 25 alumnos, por ejemplo, no da el salario económico de un maestro para solo estar en ese trabajo y dedicar la pasión que le quisiéramos poner, las planeaciones, las clases, los temas, el mismo gobierno o el mismo sistema en México que busca más bien crear estudiantes que sigan creyendo cosas o que sigan aprendiendo ortodoxamente, por así decirlo, Sí. y no que cuestionen. Justo ahora que fue primer día de clases para los niños, les mandé mensaje a mis sobrinos y les dije, participen siempre en las clases, cuestionen, busquen ustedes dar su opinión siempre, porque creo que eso también falta mucho como sociedad. Yo llegaba con mis alumnos de prepa y les decía la pregunta que te hice al inicio, ¿quién es fulanita de tal? ¿Quién es Roberto? ¿Qué contestaste cuando te pregunté quién era Roberto? Bueno, yo te contesté desde el punto de vista formal académico, pero no te contesté como la persona, no hablé de la persona, de sus gustos, de su proyección, porque consideré que era en este momento adecuado hablar un poco más de esta parte. Pero yo te quiero hacer una observación.
es que no tenemos por qué estar enfocados en que solamente si la persona tiene esta capacidad educativa, dijiste espacial, musical, no quedarnos en que, bueno, pues es una persona que tiene, por ejemplo, su habilidad matemática muy desarrollada, pero la habilidad hacia los aspectos históricos y filosóficos muy poco desarrolladas. Pues no tendríamos que quedarnos en el punto de decir, bueno, pues como sabe mucho de matemáticas, que se quede en matemáticas. No, tenemos que encontrar la fórmula para que también esa parte que forma parte, valga la redundancia, de su educación integral, también pueda llegar a agradarle. Te voy a decir algo, tengo muchos amigos ingenieros que a mí me dejan sorprendido porque me hablan cuestiones de historia, de filosofía, de ciencias, y yo digo, a mí me pasa, en este momento de mi vida me pasa algo similar, porque ahora me gustaría estudiar algo que tenga que ver con matemáticas. Porque si bien es cierto, no las abordé en su momento, ahora siento que son importantes. Inclusive con compañeros maestros, compañeras maestras, les digo, oye, yo llevé en la prepa límites, derivadas, cálculo diferencial, y me acuerdo mucho que en el último año de prepa yo exenté todas las materias. La única que no exenté fue cálculo. Y nunca me había ido a una segunda vuelta, pues en ese año me fui a segunda vuelta de cálculo. Y yo creo que mi maestro de matemática, de cálculo diferencial, discúlpame profesor si ves esto, no me acuerdo de tu nombre, pero te agradezco porque sé que me pusiste 6 por piedad. Yo creo que no aprobé ese examen, pero bueno, era la única materia, todas las demás las había exentado. Entonces, ahora tengo interés, por ejemplo, en estudiar economía, cosa que en su momento ni por aquí me hubiera pasado. ¿Por qué? Porque ya pude integrar a mi vida, a mi percepción, a mis intereses, que también existe ese universo y que también es algo, a lo mejor ya no tengo ganas de buscar una cuestión más filosófica, sino más bien ahora quiero encontrar esa parte que sé que está para mí, que yo la puedo desarrollar, pero que no tuve la oportunidad, no me di la oportunidad, no tuve la madurez de poder hacerla hacia mí. Entonces, yo creo que sí es importante asumir que, bueno, pues el chico es muy bueno tocando guitarra, batería, teclados, pero también puede ser bueno en matemáticas. Y también, inclusive, por el desarrollo de los hemisferios cerebrales, las personas que tocan instrumentos musicales están practicando con sus dos hemisferios, tienen más posibilidades, más facilidades, mejor dicho, de desarrollar sus habilidades matemáticas que una persona que no lo hace. ¿Por qué? Porque está utilizando los dos hemisferios. No es lo mismo que una persona que a lo mejor le falta desarrollar, tiene un hemisferio muy desarrollado y el otro lo tiene desarrollado, pero no tanto, pues podría equilibrarlo también, y entonces, ¿qué vas a producir? Un super ser humano. Pero de esto no se nos habla en las escuelas. Exactamente. Y otra cosa también, nada más para terminar. El punto, porque el episodio todavía no. No, excelente. La parte de la conciencia crítica. No le podemos pedir a los estudiantes que sean críticos si en su casa no hay esa voluntad de cuestionar. Vivimos en una sociedad que nos da todo, nos mantiene muy ocupados y no nos permite cuestionar, porque es un ejercicio que nos hace pensar. Y en las escuelas, pues la invitación está abierta. Ahí lo que falta es que empecemos poco a poco, desde la primaria, desde la secundaria, porque esta parte del cuestionamiento crítico, que inclusive tiene que ver, hay una parte, discúlpenme, hay una parte específica en el cerebro que va madurando esa parte crítica, por eso el niño no critica, porque todavía esa parte de su cerebro no está tan madura. Pero ¿qué pasa? A lo mejor en unos 30 años
va a ser el más crítico, sí, porque ya tuvo ese proceso de maduración, pero se puede ir adelantando, o sea, tú puedes ir ayudándole al chico, aventándole preguntas, oye, ¿y tú qué piensas de? ¿Y tú qué piensas? Esa es una buena herramienta para que también el sentido crítico se vaya desarrollando. No es lo mismo en el primer año de secundaria, por ejemplo, pero ahí puedes empezar. En el segundo, pues también lo vas guiando. En el tercero, después de ese entrenamiento, a lo mejor ya tienes un estudiante que va a empezar a poner en problemas a sus maestros porque los va a empezar a cuestionar. Que como maestros les pega luego en el ego. Que les pegue en el ego, pero que también los impulsa o nos impulsa a que, ay, tengo que estudiar, tengo que actualizarme, tengo que prepararme porque tengo alumnos que van a venir y me van a cuestionar. Por ejemplo, mira, voy a tocar el punto de una manera muy respetuosa y a modo de anécdota. He tenido alumnas que con motivo del feminismo me cuestionan a mí el por qué yo no estoy a favor de ciertas posturas. Entonces, yo les digo, no estoy a favor de esto, pero te voy a dar mis razones, no mi razón. Te voy a dar mis razones que no son razones que yo haya obtenido, perdón, que yo las genere porque yo sea muy inteligente. No, sino porque las conocí, porque las leí y las investigué y llegué a la conclusión de que efectivamente lo que esas percepciones dicen están fundamentadas en la ciencia y están fundamentadas en el sentido común. Y entonces cuando yo les contesto esto, algunas chicas me dijeron, pero no has pensado en este caso en particular, y les digo, es que ese es el problema. El intercambio de ideas tiene que ser sobre ideas. Tenemos la obligación de pensar, sí es importante pensar en cada caso particular, pero tenemos que pensar también en todo el entorno y todo lo que rodea a esas situaciones. No podemos quedarnos nada más en el caso particular, sino tenemos que pensar que siendo un caso particular, pues a lo mejor es un caso único, lo cual quiere decir que no es la generalidad. Y si tú quieres abarcar la generalidad, entonces tienes que fundamentar tu argumento en ideas y conocimientos y sobre todo en información probada. No en lo que yo creo, no en lo que a mí se me ocurre o lo que es peor, no en lo que la gente me dice. Sí, justo es algo que abordaba mucho con mis alumnos. Por ejemplo, recuerdo el primer examen que les hice, me odiaron porque los reprobé. Eran solo 3 preguntas. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un examen, pero algo me dijo que les pusiera 3 casos. Uno de los casos era de, por ejemplo, casos reales de lo que pasa de los inmigrantes que van en el tren y que hay personas que les lanzan comida, ¿no? Entonces yo decía, en el caso les planteaba como que por lanzar comida se caían y morían personas. Tú como policía, jefe encargado del área de la seguridad, ¿qué haces? Y me respondían 1000 cosas, pero yo quería que argumentaran el por qué. Y uno en particular me llamó la atención porque solo puso, pues matarlos y ya. Y yo se la puse mal, pero no porque me pusiera a matarlos. Y cuando me fueron a confrontar de mí, a ver, o sea, si no poníamos lo que usted quiere no estaba bien. Y yo no, me podías poner lo de matarlos, pero explícame el por qué. Pero demuéstrame da sostén a tus argumentos. Y me respondían el por qué yo. ¿Y eso por qué? O sea, hay algo, no recuerdo dónde lo aprendí, que decían los 5 porqués. Que siempre todo lo que pienses te lo cuestiones por qué 5 veces o las más que puedas para así poder tener sólido todo el conocimiento. Yo les decía, por ejemplo, vas a creer en Dios, vas a creer en el feminismo, vas a creer esto, ok, ¿por qué lo vas a creer? No porque alguien te dijo que lo creyeras. Les decía mucho esto de que estaban en la etapa de dejar de ser personajes de la historia de su vida y empezaron a ser los protagonistas y directores. Oh. Esto que dices tú, por ejemplo, de que ahorita quieres estudiar otra carrera, creo que es algo también muy importante que se les diga a los estudiantes y que creo haber hecho bien que yo les decía a mis alumnos. Ahorita tienen que decidir la carrera de su vida y entre comillas les decía porque les ponía yo mucho de pueden escoger otra carrera después,
pueden trabajar en cosas diferentes a sus carreras, no se casen con ese plan de vida. Cuando había actividades en los libros de hacer plan de vida, les decía, hagan 3 plan de vida. ¿Qué pasa si el primero no funciona? Tienes otro plan. Y que no sean iguales, que sepan que no porque estudiaste Derecho vas a trabajar en tribunales toda la vida, sino que puedes terminar siendo maestro, puedes terminar siendo director de una escuela, puedes terminar siendo lo que sea, ¿no? Ahora sí que la frase criada de Barbie de sé lo que tú quieras hacer, pero que es real, ¿no? Fíjate que en alguna ocasión, en un consejo técnico escolar, un profesor, cuando le preguntaron por qué había elegido ser maestro, y este profesor tenía otra profesión, dijo, yo no lo elegí, la profesión me eligió, y me hizo mucho ruido, porque en mi caso fue algo muy similar. Yo decidí aceptar el reto de ser maestro. No fue algo que yo, como vocación, a lo mejor lo hubiera tenido, pero ahora me doy cuenta que forma parte de ese regalo o ese bagaje que traemos todos. Y que la vida también es muy sabia, Cristi, porque nos da muchas oportunidades de encontrarnos a nosotros mismos. A veces no necesita ser el profesionista más exitoso para ser la persona más feliz. Entonces, y con esto no quiero hablar de hedonismo o del placer por el placer, sino simplemente el poder encontrar algo que a ti te haga feliz. Si lo encuentras en tu profesión, oye, pues encontraste todo, porque hay mucha gente que estudió una carrera, que trabaja en esa carrera, pero no es feliz. Y está bien. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de encontrar, mientras tengas vida, tienes la oportunidad de encontrar lo que quisieras hacer. Yo creo que tendríamos también que aprender a ser más agradecidos con la vida y entender que las circunstancias, el lugar, las personas, los hechos que te acompañaron y el aquí y ahora que estás viviendo, tiene una razón de ser y tiene un aprendizaje y tiene un regalo maravilloso que es la experiencia. Y hay que agradecerlo. No te creas, no es fácil a veces aceptar. Yo hago hasta el chiste muy recurrente de decir, me gustó tanto la secundaria que todavía no salgo de ella, ¿no? O sea, tengo 53 años y sigo en la secundaria, sí, pero ahora estoy en otro papel. ¿Y cuánto tiempo seguiré ahí? Bueno, yo estoy a la disposición de lo que mi plan de vida tenga, pero eso no quiere decir que yo tenga que casarme con que Roberto es licenciado en Derecho y maestro, porque también puedo ser expositor, también puedo ser un facilitador en talleres, porque a mí me gusta o considero que tengo cierta facilidad para expresarme frente al público, si no, no daría clases, que también ese es uno de los regalos de las clases. Se te quita el miedo, aprendes a hablar en público, desarrollas tus habilidades lingüísticas. Hoy les decía a mis alumnos de segundo de secundaria, porque en la clase por ahí surgió una grosería, ¿no? Entonces les dije, a ver, quiero comentarles algo y no quiero que se tome a mal. No los estoy regañando, pero quiero decirles algo. Yo también digo groserías, también las conozco. Pero al paso de los años fui aprendiendo que esa forma de hablar no me define y no me agrada. No me agrada proyectar para las personas que forman parte de mi entorno esa forma de expresarme. Entonces opto por hablar de la mejor manera en todos los momentos e instantes de mi vida. Esto no quiere decir que ni condeno ni me olvido, no, simplemente que a cada lugar, a cada entorno, a cada persona le doy su lugar, pero mi actividad principal es hablar bien. Entonces les digo, es un ejemplo muy burdo, pero les dije, ustedes, muchachos, ahorita todavía no tienen el interés de las chicas, pero yo... Sí. Pero no lo sé, digo, puede ser. Porque ahora los 50 son los nuevos 30. Eso me dijeron por ahí, entonces
yo estoy feliz por eso, porque son los nuevos 30, ¿no? Y yo les digo a ellos, chicos, si ustedes salen con una chica y hablan con puras groserías, pues a lo mejor sí se van a encontrar con una chica que eso se le haga maravilloso y fantástico. Pero yo si tuviera una hija, la verdad, trataría de decirle a mi hija que modere su lenguaje y que busque siempre hablar bien, que busque siempre hablar de la mejor manera, que busque siempre vestirse de la mejor manera. No quiero decir que sea lujoso, no, que sea una persona que proyecte que es una persona con equilibrio y con paz. Y cuando tú logras proyectar eso, no necesitas ni hablar estrafalaria ni vestir estrafalariamente. Todo lo contrario, como te vistas, como te expreses, siempre vas a estar bien y vas a crear un ambiente adecuado. No estoy diciendo que vas a caerle bien a todos, no, pero vas a crear un entorno adecuado a tu alrededor. Y más que nada te vas a encontrar con herramientas tú mismo para afrontar las cosas. Porque lo que dices, que te vistas, te expreses de una manera adecuada, no sé si adecuada, como formal y así, también tiende a despertar muchas envidias. Porque también es lo que se dice mucho en los trabajos, que algo estás haciendo bien, que la gente está empezando a hablar de ti. Claro, Entonces, claro, por creo supuesto. que esto que dices de que te prepares, de que te arregles, no es solo para cómo te van a ver los demás, sino para que tú mismo adquieras esa seguridad y lo que digan los demás te valga. O sea, aprendas a que se te resbale y sepas que eso no te va a definir. Tengas bien claro ese quién eres, que creo que es algo que hemos repetido mucho a lo largo del episodio. Entonces, más allá de lo formal, quiero que respondas esa pregunta. ¿Quién es Roberto que nos viene a platicar hoy de la educación, de la docencia? Bueno, Roberto es un hombre que tiene 53 años, es un hombre con intereses diversos. Me gusta leer, me gusta la filosofía, ahora me gustan las matemáticas, me gusta la espiritualidad, es sumamente importante para mí. Yo durante muchos años, yo nací católico, fui a la iglesia católica, fui monaguillo inclusive. Después tuve una separación de mis creencias religiosas y me dediqué a buscar esa conexión con la divinidad a través de algunos caminos, no muchos, no muchos la verdad, y al paso de los años pues regresé a mi origen y ahora me considero, no quisiera decir que un católico en toda la extensión de la palabra, pero sí alguien que aspira a ser un buen católico. Y eso en la actualidad también, hablar de tus creencias espirituales y religiosas, pues se convirtió en algo que requiere valor increíblemente, porque pues mucha gente observa eso como algo sin trascendencia, sin importancia, y bueno, pues fantástico, yo respeto lo que la gente piensa, pero me respeto más a mí mismo. Entonces, yo considero que mi persona es alguien que sigue aprendiendo, es alguien que sigue madurando, es alguien que tiene muchas fallas. Soy alguien que tiene muchas fallas y necesito seguir aprendiendo, necesito crecer en voluntad, necesito crecer en conciencia también. Y pues también entiendo que el tiempo corre y es muy importante estar bien con tu pasado. Es sumamente importante estar bien con tu pasado, sea el pasado que hayas tenido. Entonces, eh, tengo dos hermanos, tengo a mis padres, yo vivo con mis padres, tengo una relación muy buena con mis papás, realmente ya somos tres adultos viviendo en la casa, entonces platicamos, nos peleamos, tenemos diferencias, eh, pero también tenemos muchos puntos de coincidencia. Entonces, para mí es un tesoro tener la oportunidad de escuchar a mi padre, a mi madre, de intercambiar puntos de vista. Hablamos de muchas cosas. A mí me gusta mucho
Las cuestiones de la política sí me gustan, me llaman la atención. Pienso que también como individuos de una sociedad tenemos que participar, no necesariamente que te conviertas en, que busques una diputación o una alcaldía o que busques ser senador. Si lo quieres ser, excelente, pero que también es importante prepararse para todo eso. ¿Qué otra cosa? Pues Roberto pienso que Roberto es un hombre que a veces piensa demasiado las cosas. Pienso que Roberto no toma decisiones de manera tan sencilla, que es un hombre que le gusta pensar, o sea, no estoy loco, que le gusta pensar, 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 y pues ese proceso también puede llegar a ser desgastante y lo que es peor, puede hacerte perder buenas oportunidades, porque también en la vida es importante aceptar los retos y aceptar que no todo es perfecto, pero el hecho de que no sea perfecto no significa que no sea bueno para ti, ¿no? Y Roberto es una persona, creo que bastante sociable. Tal vez era más amigable antes, ahora soy muy respetuoso del espacio de los demás. Es importante su espacio y me gustaría crecer en solidaridad, en empatía, porque eso también nos hace falta. No sé qué más quieras No, que justo te diga. de lo que fuiste diciendo, me llama la atención que abordas esta parte de la comunicación, de los temas que te gustan, de los temas, por ejemplo, de tu espiritualidad, esos temas, como decíamos, temas incómodos que volvemos invisibles, pero que tenemos que hablarlos. ¿Qué temas te ha tocado también, por ejemplo, con tus alumnos, ver que te platican, que no tocan en sus casas y tú, si tuvieras así el poder de cambiar la educación en México para la preparación de nuestros jóvenes futuros adultos, ¿qué temas incluirías? ¿De qué temas hablarías? Mira, yo creo que es un poco compleja tu pregunta, por no decir que es muy compleja, porque hablar de temas que en ciertas casas, ciertas familias no tocan, es entrar en un espacio personal del cual no eres invitado. Y por lo tanto se tiene que tener mucho tacto y se tiene que trabajar con pinzas. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que he abordado ciertos temas en clases y lo reconozco, lo he abordado con toda la intención de escuchar lo que los alumnos dicen y pues ahí me doy cuenta de que desafortunadamente los jóvenes en secundaria y en preparatoria reciben mucha información que no es verdad, que es tendenciosa y que es ideologizada. En este momento, en el año 2024, 2025 y pues supongo que en el año 2026. Y entonces especialmente eh, las mujeres jóvenes están recibiendo una serie de informaciones y de posturas que merecen una reflexión o una investigación mucho más, primero una investigación más profunda y después una reflexión para poder definir si eso que esas chicas están escuchando las representa, es real o es verdadero. Sin entrar en ningún tema, ¿eh? Yo creo que En general. tu público es sumamente inteligente y ya percibe más o menos hacia dónde voy. Entonces, es importante que, por ejemplo, especialmente la mujer en la actualidad que está tomando un papel preponderante, deba de tener argumentos verdaderos y reales, no argumentos ideologizados, porque desafortunadamente ahorita no lo estamos, bueno, lo estamos empezando a ver, pero en 10 años, en 15 años, una chica que ahorita tiene 14 o 15 años, en 10 años o 15 años va a vivir una contradicción muy grande, porque en su casa, en su familia, le dieron ciertos valores, pero afuera de la familia, afuera de la casa, a través de las ideologías, le insertaron otros ciertos pensamientos que se contraponen con los valores que le dieron en su casa.
y entonces va a estar en una lucha entre cuáles son los valores que sí son verdaderos y cuáles son los que le van a traer infelicidad, le van a generar miedo a relacionarse y le van a generar una desproporción para poder actuar en la vida. Entonces, yo creo que, regresando al punto, los chicos están recibiendo ahorita mucha información. Internet es una fuente fantástica de información, pero tú decides qué información sí vas a validar y qué información no vas a validar. Y ahí está faltando que los papás tengan presente los argumentos y la guía para poder no imponer, pero sí ayudar a los hijos a tomar decisiones. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la actualidad existe esta cultura de que yo tengo que ser feliz por encima de todo. Y si algo no te hace feliz, pues quítalo de tu vida. Si algo representa que para ti es demasiado retador, pues no es algo bueno. Pues yo te diría que es todo lo contrario. Precisamente por eso se presenta en tu vida, para que tú puedas aprender de eso, crecer como individuo, obtener resistencia para la vida y obtener la mejor experiencia de esa situación. Hace años, en una junta, en una graduación de secundaria, estaba el profesor de química, un muy buen amigo mío, no voy a decir su nombre, pero es un excelente amigo mío y es un excelente maestro. Pero es un excelente maestro porque es un excelente incentivador a través de la exigencia. No es el maestro como, ahí sí lo voy a decir como yo, que yo te voy a decir, tú sí puedes, inténtalo, hazlo. No, él decía, lo tienes que hacer. Entonces, este profesor era odiado por sus alumnos, un poco como aquel profesor que tuve en secundaria. Y en una ocasión, en una fiesta de graduación, un día se acerca una mamá a este profesor y le dice, quiero decirle que mi hijo quedó traumado con su materia. Y mi hijo no puede salir adelante en esta materia porque usted no tuvo las herramientas para enseñarle. Mi amigo pues se quedó callado, simplemente le dijo, cuánto lo siento. Fue lo único que le contestó. Y yo supe de esto porque él lo platicó en un consejo técnico. Y yo empezaba un poco a meditar en todo esto y dije, pero aquí el problema no fue el alumno, el problema es la mamá, con todo respeto. ¿Por qué? Porque la mamá tendría que haberle dicho al niño, hijo, así como ese maestro, afuera en la calle te vas a encontrar gente terrible. Y tienes que tener las herramientas para enfrentarlos y para superarlos. No a ellos, a ti, a tu miedo, a tu sentido de incapacidad, a tu sentido falso de incapacidad para obtener resultados. Entonces, regresando al punto de qué le falta a los alumnos, es una cuestión integral, Cristi. También los papás tienen la obligación, tienen el deber de ayudar a sus hijos a crecer en esta parte, sin atrofiarlos, sin intervenir directamente, sino empujándolos y haciéndoles ver que en la vida te vas a encontrar con el gruñón, con el envidioso que te pone piedras para que no salgas adelante, con el compañero de trabajo que va y le dice cosas a tu jefe sobre ti para ponerte en mal, con el jefe
que le encanta aplicar el principio ese de Napoleón Bonaparte, de divide y vencerás, que pone a pelear a todos contra todos en su oficina, para que todos estén vigilando, todos se odien, pero todos cumplan su trabajo, y el que brilla es el jefe. ¿Está bien o está mal? Yo no me meto a juzgarlo. Para mí, a mi gusto, no debería de ser así, pero bueno, ese es mi gusto. Tenemos que entender que en la vida te vas a enfrentar con personas de muchos talantes y de muchos caracteres. Y tienes que tener las herramientas. Ese maestro regañón, ese maestro flojo, que no le gusta hacer nada, ese maestro que frustrado, que los regaña a todos y que no es buen maestro, pero impone una disciplina espartana porque llega a gritar, porque llega a maltratar, pues es un reflejo de lo que hay afuera. Y no podemos fomentar en nuestros niños esta burbuja de cristal rodeándolos para que nada les pase. No, yo pienso que está equivocado. Yo pienso que tenemos que aprender a enfrentarnos con las situaciones que tenemos, porque eso es lo que nos hace crecer. Sí, sí, coincido. Y por ejemplo, para ir cerrando un poco el tema, en este mundo tan cambiante que te ha tocado ver en los últimos años, pero aparte tan cambiante en la actualidad por la tecnología, por los problemas sociales que hay, etcétera, ¿qué es lo que dices cada día o qué es lo que te motiva para seguir siendo docente? Bueno, yo ahí el argumento que te voy a dar es que yo creo que Dios no se equivoca. Por eso dije que para mí es muy importante el aspecto de la espiritualidad y en este caso de la espiritualidad religiosa que forma parte de mi vida. Yo sí soy de la idea de que estás donde Dios quiere que estés. ¿Y por qué estás ahí? Pues no porque Dios lo tenga como un capricho, sino porque Dios dice, necesito que crezcas en esto, necesito que te desarrolles en esto, necesito que avances en esto. ¿Dónde puedo yo ponerte para que aprendas? Pues encontré la escuela, pues ahí. Entonces vas a estar ahí. Yo pienso que inclusive ahora, como abogado, tengo más herramientas para poder funcionar profesionalmente como abogado postulante con las herramientas que me ha dado la docencia. ¿Por qué? Porque también ahora tengo madurez. Ahora sé cómo tratar a una persona que tiene una actitud hacia mi persona. Cómo identificar cuando una persona a lo mejor no es una persona honesta conmigo, pues por alguna razón se me desarrolló este sentido de poder identificar y de poder en un momento dado decir, a ver, espérame, vamos a hablar, ¿qué está pasando? Entonces, pienso yo que ha sido muy importante. Entonces, la oportunidad que tengo, que eso también es lo que te decía hace un ratito, de ser agradecido, porque esta es la oportunidad que tengo en la vida. En este momento me toca ser maestro, me toca ser ejemplo, me toca comprometerme con algo, con personas, con individuos que están en crecimiento y los cuales necesitan a lo mejor una palabra, una expresión, un regaño, una palmada, un apretón en su cabeza, algo para decir, tienes que seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Qué le dirías a tu Roberto de ese primer día de clases? Que no se equivocó, y ¿Que tuvieron muchas víctimas? Que hubo muchas víctimas. Todavía recuerdo mucho una chica que me dijo, es que yo me acuerdo que el primer día dijiste otra víctima más. Bueno, y esa chica, por cierto, es maestra, es abogada, pero también se dedica a la docencia. Entonces, ¿qué le diría a Roberto? Pues no solamente en el día el primer día de clase, sino en muchas situaciones que uno puede pensar, pero ¿por qué tomé esa decisión? ¿Pero qué estaba yo pensando? Pues la tomaste
a lo mejor no era la mejor decisión que tenías que haber tomado, pero Dios es tan sabio que a pesar de que tomas un camino más largo, que pudiste haber tomado un camino más corto, vas a llegar al mismo punto. A lo mejor acabas a llegar con más experiencia, con más amor. Eso también es muy importante. Hay que fomentar el amor. El amor es estar agradecido con este instante, con este aquí y ahora. Me gusta justo esa parte del agradecimiento para agradecerte a ti. Muchas gracias, Cristi. Pues es verdaderamente una gran oportunidad la que me regalaste en esta entrevista, porque no siempre tengo la oportunidad de hablar frente a otro tipo de público. En este caso, el público que tengo, pues son adolescentes con muchas ideas y con mucha energía. Sí, justo la gente que nos escucha, pues creo que también este episodio va a ser mucho de valor para que nos cuestionemos más desde personas y desde cómo vemos la docencia, desde cómo vemos o consideramos que piensa un maestro, qué los motiva, etcétera. Poder abrir más este tema de conversación también, que más maestros compartan sus experiencias, que creo que son muy valiosas porque se vive mil cosas en un solo día, entonces un año de docente te da mil experiencias también, que creo que es necesario que se compartan. Gracias por haber venido, Gracias, por haberte Cristi. dado el tiempo de Gracias. estar aquí, de platicarnos esto que nos fuiste diciendo a lo largo del episodio. Y gracias a los que lo escucharon hasta aquí, que también es muy importante que si no se han suscrito, se suscriban, porque si no, se termina el podcast. No. Lo Por cierran, favor. ya, se elimina por completo, porque sin ustedes no podemos seguir creando más